Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo seminario o webinario de Fluke titulado Medidas y ensayos en instalaciones eléctricas de acuerdo al reglamento electrotécnico de baja tensión. Me presento, mi nombre es Roberto Poyato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke para España, Portugal e Italia. Bueno, si necesitan contactarme en el futuro, les dejo ahí también mi correo electrónico, roberto.poyato@fluke.com, y también mi teléfono móvil por si desean realizar alguna consulta técnica, ¿de acuerdo? Les recuerdo que Fluke no vende de forma directa, sino a través de distribuidores, por lo que si desean adquirir algún producto Fluke, pueden dirigirse a cualquier distribuidor autorizado Fluke, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar esta presentación y vamos a recordar algo muy importante, ¿no? Y es el tema de las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades a la hora de ejecutar una instalación. Según el artículo 18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones, la instalación deberá verificarse por el instalador, ¿de acuerdo? Importantísimo. Es el instalador el que debe verificar la instalación eléctrica, con la supervisión del director de obra, en su caso, para comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la instalación eléctrica. ¿De acuerdo? Es decir, la responsabilidad recae sobre el instalador. ¿De acuerdo? Aquí vemos la instrucción técnica complementaria de baja tensión número 5, donde se indica los agentes intervenientes, ¿no? Dice, las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten, ¿de acuerdo? Es decir, será la empresa instaladora la que firmará el documento correspondiente. Dice, las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas previamente a su puesta en servicio y según corresponda en función de sus características. Y aquí viene un apartado importante, ¿de acuerdo? Porque es la norma que vamos a ver prácticamente a lo largo de esta presentación. Y se deberán verificar de acuerdo a la metodología de la norma UNE 20460-6-61. ¿De acuerdo? Me dicen que el sonido no es bueno. Vamos a ver, no sé, igual tengo el micrófono muy cerca. Voy a probar a alejarlo un poquito, a ver qué tal. Claro, es que va a depender también del ordenador. Me he alejado un poquito el micrófono para que no sea tan fuerte el sonido. Vale, pues me confirman que se escucha bien, así que si hay algún pequeño problemilla, pues seguramente sea del ajuste del propio ordenador. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos aquí un dato importante, y es que el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión se apoya en normas internacionales como la UNE 20460, ¿de acuerdo? Y es la norma que vamos a ver a lo largo de esta presentación para saber lo que tenemos que verificar. Entonces, el instalador debe cumplir todas las exigencias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, instrucciones complementarias y normas asociadas. Y esto, pues, en principio puede suponer una carga, digamos, de conocimiento, pues, que puede ser fuerte, ¿no? Pero vamos a ver cómo realmente, gracias a la norma UNE 20460, pues la información o las verificaciones que tenemos que hacer no van a ser tan complicadas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 2002, hacía tiempo. En aquel momento constaba de 29 artículos, 51 instrucciones técnicas, 218 normas UNE, 4 normas IEC, 4 normas EN. Como vemos, el panorama puede parecer bastante complejo, pero vamos a ver cómo al final nos vamos a centrar prácticamente en una sola norma, la que hemos comentado, la UNE 20460, ¿de acuerdo? Que es la que vamos a seguir aquí. Esta norma, como cualquier norma, tiene un apartado de campo de aplicación, definiciones, determinación de las características generales, protección para garantizar la seguridad, elección e instalación de equipos eléctricos, pero el apartado 6 es el que nos interesa, verificación y mantenimiento de las instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la norma y este es el apartado que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta norma?
Pues esta norma nos va a hablar de verificaciones por examen. Es decir, en primer lugar, simplemente una verificación sin tensión antes de los ensayos. ¿De acuerdo? Y luego, pues una vez que se haya verificado visualmente una serie de características, como es lógico, digamos, el primer paso es ver que aparentemente todo esté bien. Entonces, esa verificación se va a hacer sin instalar sin tensión y es una verificación visual, una comprobación de los materiales utilizados y demás. Y luego ya podremos hacer los ensayos. Y los ensayos están clasificados en dos tipos. Sin tensión, es decir, antes de meterle tensión a la instalación, vamos a verificar pues que no tiene ningún problema. Y una vez que hayamos hecho esos ensayos sin tensión, ya podremos pasar a otros ensayos con tensión. ¿De acuerdo? Es decir, tiene cierto sentido, ¿no? Primero verificar visualmente ciertos aspectos, a continuación ensayar, hacer ciertas medidas sobre la instalación sin tensión, y una vez que ya parece que todo está bien, pues vamos a meterle tensión a la instalación y vamos a continuar haciendo algunas pruebas. ¿De acuerdo? Verificación por examen, simplemente visualmente. Sin tensión y antes de los ensayos. Vamos a comprobar que el material eléctrico instalado permanentemente está conforme a las prescripciones de seguridad de las normas aplicables, mediante el examen, ver el marcado, ver el certificado correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a verificar que está el material elegido instalado conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión y a las instrucciones de los fabricantes, es decir, que hemos seguido las instrucciones del fabricante, ¿no? Por ejemplo, para instalar pues, una luminaria, para instalar pues, un material determinado, ¿no? Y que no presenta ningún daño apreciable que pueda afectar a la seguridad, es decir, que no hay nada roto, que no se ven los cables deteriorados, es decir, simplemente una inspección visual. Entonces, dentro de esta inspección visual, vamos a analizar diferentes aspectos, ¿no? La existencia de medidas de protección contra choques eléctricos, incluso medidas de distancia en barreras y envolventes, ¿no? Por obstáculo o por alejamiento, es decir, que hay unas medidas de seguridad, que están las barreras cortafuegos y en general protecciones contra incendios, el empleo de cables para intensidades máximas previstas y tensiones admisibles, es decir, que no hayamos instalado cables de una sección menor cuando sabemos que va a circular una corriente pues, más elevada, ¿no? O que vamos a trabajar con unas tensiones determinadas y sin embargo el cable no soporta esas tensiones. Existencia y calibrado de dispositivos de protección y señalización, es decir, que la señalización va a ser importante. La existencia de dispositivos de seccionamiento y mando correctamente conectados, la utilización de materiales y medidas de protección apropiadas a las influencias externas, es decir, si vamos a instalar, si es una instalación en exterior, pues que tenga la protección IP adecuada, por ejemplo, ¿no? Para que no le entre el agua y entonces tengamos problemas, ¿no? Identificación de conductores de neutro y protección, existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informaciones análogas, es decir, la documentación es muy importante para los técnicos de mantenimiento que esté disponible en los cuadros eléctricos, ¿no? Para saber, digamos, poder analizarlos en caso de emergencia. Identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, la correcta ejecución de las conexiones de los conductores, la accesibilidad para funcionamiento y mantenimiento. Yo me acuerdo que trabajé en una empresa de mantenimiento y muchas veces los equipos se diseñan sin pensar que luego hay que mantenerlos, ¿no? Y luego los técnicos de mantenimiento se ven obligados a realizar pues, tareas complicadas, ¿no? Para poder hacer ese mantenimiento de las instalaciones. Muy bien, pues ya hemos verificado visualmente ciertos aspectos de la instalación, como hemos visto, sin tensión y antes de los ensayos. Y a continuación ya podemos empezar con esos ensayos. Como hemos dicho, primero sin tensión, como es lógico. Vamos a poder hacer ciertos ensayos sin tener que tener tensión en la instalación eléctrica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice esta norma? La UNE 20460-6-61. ¿De acuerdo? Pues que tenemos que verificar la continuidad, la continuidad de los cables, por ejemplo. Esto va a ser importantísimo, por ejemplo, para el cable de protección, el cable de tierra, ¿no? Los cables de tierra, ¿de acuerdo? Muy bien. Estoy viendo que están escribiendo en el chat. Si lo desean, al final del seminario haré una ronda de preguntas y cuestiones digamos, centralizar todas esas preguntas y respuestas al final, ¿de acuerdo? Si no, es que si no es complicadísimo atender a las preguntas y la presentación al mismo tiempo. Entonces,
Dejamos para el final las preguntas, ¿de acuerdo? Y pues en bloque se responderán al final. Resistencia de aislamiento, ¿eh? Pues hemos verificado, tenemos que verificar la continuidad y evidentemente los cables eléctricos tienen aislamiento, y ese aislamiento debe estar en ciertas condiciones, ¿eh? Protección por separación, resistencia de suelos y paredes en caso de que sea oportuno, ensayo de polaridad, ensayos funcionales, ¿de acuerdo? Y en estudio pues están cortes automáticos de la alimentación, ensayo dieléctrico, efectos térmicos y caída de tensión. Pero como esto, digamos, todavía no está aplicable, pues de momento nos vamos a centrar en las normas que tenemos actualmente. Luego también las instrucciones técnicas complementarias del reglamento nos exigen verificar resistencia de lazo a través de la instrucción técnica complementaria número 24, la resistencia de tierra, de puesta a tierra, instrucción técnica complementaria número 18, la medida de corrientes de fugas, instrucciones técnicas complementarias 19 y 24, la medida de secuencia de fases, guía de baja tensión, anexo número 4, y también, por supuesto, pues obliga a verificar el alumbrado de emergencia, ¿no? Instrucción técnica complementaria número 28. Muy bien, pues vamos a simbolizar con esta bombillita apagada aquellos ensayos sin tensión, y vamos a simbolizarlo a lo largo de la presentación con la bombillita encendida, aquellos ensayos que se hagan con tensión, ¿de acuerdo? De esa forma vamos a poder identificarlos fácilmente. Sin tensión, continuidad de conductores de protección y conductores activos, como hemos dicho, resistencia de aislamiento, resistencia de suelos y paredes y resistencia de puesta a tierra, ¿de acuerdo? Y ya con tensión, el ensayo de polaridad, medida de secuencia de fases, resistencia de lazo, ensayos funcionales, comprobación de interruptores diferenciales, medida de corrientes de fuga y medida de alumbrado de emergencia. Muy bien. Como sabemos, existen diferentes tipologías de instalaciones, ¿no? En función de cómo está la puesta a tierra del transformador del centro de transformación y cómo está la puesta a tierra de nuestra instalación, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos hablar de un sistema TNS, es decir, la primera letra sería la que se aplica al centro de transformación, al transformador del centro de transformación. Entonces, en este caso, el centro de transformación, el neutro está puesto a tierra, ¿de acuerdo? Y y vemos cómo en el TNS, pues todos los equipos están, digamos, hay un cable de tierra que va desde la instalación, desde el centro de transformación, y como en este caso aparece la letra S, quiere decir que van separados el neutro, el cable de neutro del cable de tierra, ¿de acuerdo? Si apareciera la C, quiere decir que es común, y entonces el neutro y tierra, el cable de protección, serían el mismo. Pero nos vamos a centrar en esta presentación en el sistema IT, que es el más común, digamos, o de los más comunes para las instalaciones eléctricas que tenemos en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces vemos que aquí está incorrecto, este simbolito, un segundito, esto lo quitamos. Esto está mal, sacola por aquí. Muy bien. El transformador está aislado de tierra y vemos que nuestra instalación tiene una pica de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vamos a centrar en nuestro sistema, en nuestro sistema TT, que es el anterior era IT, donde aquí lo vemos, donde hemos dicho que el transformador está aislado de tierra y las puestas a tierra de las instalaciones están a tierra. Pero, como he dicho, nos vamos a centrar en el sistema más típico en nuestro país, que es el sistema TT. TT, como vemos aquí, quiere decir que el transformador está puesto a tierra y que tenemos todos nuestros equipos a una toma de tierra también independiente. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos dos tomas de tierras independientes, la del transformador y la de nuestra propia instalación. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a centrar en el sistema de puesta a tierra, en el sistema de instalaciones tipo TT. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el primero. Tenemos que verificar que todos nuestros cables activos y de protección tienen continuidad. Entonces vemos el simbolito ya de la bombillita apagada. Eso quiere decir que lo vamos a hacer sin tensión. Es decir, tenemos que abrir en nuestro cuadro eléctrico la protección principal para que no tengamos tensión en la instalación.
Entonces vamos a ver un ejemplo, pues, quizá casero, ¿no? Ahí tenemos nuestro cuadro eléctrico, o podría ser también una oficina, es decir, diferentes sistemas. Tenemos nuestro cuadro principal, del cual cuelgan, pues, diferentes elementos. Tenemos una instalación, en este caso monofásica, con los cables de fase y neutro identificados correctamente, y también tenemos el cableado de seguridad de puesta a tierra, ¿de acuerdo? Identificado con el color verde y amarillo. Muy bien, pues tenemos que verificar que esos cables pues no están cortados, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra instalación y lo que podemos hacer es, por ejemplo, esto. Abrimos los cables del cuadro, los fases fase y neutro, y entonces podemos conectar, digamos, hacer un cortocircuito entre fase y neutro en una toma chuco, ¿de acuerdo? Y muy importante, como vemos en la parte de abajo, esta prueba de continuidad, el reglamento exige que se haga con una corriente de prueba de 200 miliamperios. ¿Por qué aparece esto aquí? Porque esto implica que no sirve un multímetro. Los multímetros también, los multímetros normales, también pueden medir continuidad, pero, digamos, la corriente que inyectan en el circuito va a ser menor. Entonces, para verificar las instalaciones, no la continuidad de las instalaciones, no, en teoría, se tiene que utilizar un equipo que sea capaz de inyectar en los cables al menos 200 miliamperios. Por lo tanto, muchos multímetros no servirían, ya que no inyectan esta corriente para hacer la prueba de continuidad. Muy bien, pues hemos hecho ese cortocircuito y ahora con nuestro comprobador multifunción, por ejemplo el Fluke 1664FC, con conectividad Bluetooth, podemos conectar el cable rojo y el cable azul, como vemos ahí, y el equipo va a aplicar una tensión, va a aplicar una corriente y nos va a determinar cuál es la resistencia de los cables. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es una forma de probar esa continuidad, por ejemplo, de los cables de fase y neutro y ver que no están cortados. ¿De acuerdo? Otra opción que podemos hacer es esta, unir los cables como hemos visto en el cuadro, y ahora desde la base chuco podríamos aplicar la tensión entre fase y neutro en el otro extremo, y de esa forma podríamos verificar nuevamente la continuidad de los cables de fase y neutro. Si estuviera alguno cortado, pues nos daría una resistencia elevada. ¿De acuerdo? Muy bien, pero lo que nos interesa también quizá más importante es verificar los cables de protección. Entonces, en esta misma situación, lo que podemos hacer es esto mismo. Podemos aplicar la tensión y la corriente entre tierra y cualquiera de los cables activos que ya hemos verificado anteriormente. Por ejemplo, el cable que tenemos señalado en este momento. ¿De acuerdo? De esa forma, como anteriormente ya hemos verificado la continuidad de los cables activos, podemos utilizar, ya sabemos que esos cables activos no tienen problemas, pues ahora podemos utilizar esta configuración para verificar que también el cable de tierra, el cable de protección, no tiene problemas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma habríamos verificado esta continuidad de la instalación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a verificar ahora el aislamiento. Es decir, ya hemos verificado que tienen continuidad. ¿eh? Ahora vamos a verificar el aislamiento, es decir, que los cables no tienen ningún defecto en cuanto a su aislamiento. ¿De acuerdo? Evidentemente los cables están sometidos a tensiones, y si tocamos esos cables, pues puede dar lugar a una corriente que circule por nuestro cable, por nuestro cuerpo, y esa corriente pues puede causar problemas. Por lo tanto, tienen que estar aislados para que no podamos tocarlos. ¿De acuerdo? Y como vemos, aparece nuevamente el simbolito de la bombilla apagada, porque esta prueba se tiene que hacer sin tensión. ¿De acuerdo? Y muy importante también, esta prueba la vamos a hacer para verificar la instalación, no para verificar las cargas. Por lo tanto, en teoría, esta prueba se tiene que hacer con las cargas desconectadas. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque el equipo va a aplicar una tensión continua elevada, 500 voltios o 1000 voltios, por ejemplo, en la instalación. Y podría haber cargas que no, digamos, toleraran esa tensión. Por lo tanto, en principio esta prueba se hace sin tensión de alimentación y sin las cargas conectadas. ¿De acuerdo? Es decir, comprobar que no tenemos equipos conectados. Muy bien. Los equipos de medida de aislamiento pueden aplicar diferentes tensiones, por ejemplo 250, 500 o 1000 voltios.
Si vamos a trabajar en instalación trifásica o monofásica típica, pues podríamos aplicar 500 voltios. Cuanta más tensión apliquemos, más capacidad va a tener el equipo para medir resistencia de aislamiento mayor. ¿De acuerdo? Muchas veces a esta labor la llamamos megar. ¿Por qué megar? Porque vamos a medir mega ohmios, mega millones de ohmios. Hay otros instrumentos que miden resistencias muy pequeñitas y entonces se llaman microómetros. Pero en este caso vamos a tratar de medir resistencias elevadas. ¿Por qué? Porque el aislamiento no debería ser conductor. Por lo tanto, tiene que tener una resistencia muy elevada. Es decir, vamos a medir mega ohmios. Vamos a megar la instalación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues podemos seguir este procedimiento. En primer lugar, conectamos todos los cables activos, ¿de acuerdo? Los cortocircuitamos y de esa forma ya lo que podemos hacer es aplicar la tensión de 500 o 1000 voltios entre esa conexión de los cables activos y tierra. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que vamos a aplicar la tensión entre esos dos puntos y si alguno de los cables tiene un defecto de aislamiento a tierra, va a circular una corriente. El equipo va a medir esa corriente, en teoría debería ser cero, pero como puede haber algún defecto de aislamiento, puede empezar a circular corrientes pequeñitas. Esa corriente pequeñita, el equipo la va a medir y haciendo una simple división, tensión entre corriente, nos va a dar resistencia de aislamiento. ¿De acuerdo? De esa forma ya hemos verificado que no hay ningún problema entre el aislamiento de todos estos cables y tierra. Pero eso no impediría, por ejemplo, que hubiera algún problema entre dos cables, que por ejemplo hubiera un defecto en dos cables y estuvieran haciéndose cortocircuito. Entonces tenemos que hacer otra prueba adicional. Tenemos que verificar, digamos, 2 a 2 los cables, es decir, que no haya ningún cortocircuito entre ellos. Entonces de esta forma aplicaríamos la tensión, por ejemplo, entre fase 3 y neutro, y verificaríamos el aislamiento entre esos dos cables. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma vamos a verificar que realmente tampoco hay problemas de cortocircuito entre ellos. Muy bien. ¿Y qué valores tenemos de referencia? Pues aquí nos lo indica la instrucción técnica complementaria número 19. Nos indica que, por ejemplo, para instalaciones de muy baja tensión de seguridad o muy baja tensión de protección, que podemos hacer la prueba a 250 voltios, la resistencia de aislamiento debería ser superior a 0,25 megaohmios. ¿De acuerdo? En caso de instalaciones que trabajen a 230 voltios o 400 voltios, ¿de acuerdo? Podríamos aplicar una tensión continua de 500 voltios y la resistencia de aislamiento debería ser superior a 0,5 megaohmios. Para instalaciones que trabajen por encima de los 500 voltios, deberíamos aplicar una tensión de ensayo, tensión continua, de 1000 voltios. Y entonces la resistencia de aislamiento debería ser superior al megaohmio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos también las referencias. ¿Por qué es importante medir la resistencia de aislamiento? Pues es importante porque es una ayuda muy valiosa para determinar las condiciones de operación de la instalación y previene, digamos, que aparezcan corrientes de fuga a tierra, cortocircuitos, y estas corrientes de cortocircuito o de fuga a tierra pueden dar lugar a incendios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que prevenir esa situación de riesgo. De forma ideal, las técnicas de mantenimiento preventivo recomiendan que se realicen estas pruebas de forma periódica. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí les he puesto también otra indicación, por ejemplo, esta es de una asociación aseguradora en Alemania, VDS, que dice que solamente esta prueba, digamos, garantiza, por ejemplo, protecciones contra incendios, ¿no? Que se debería realizar al menos el 50% de los circuitos, ¿eh? Y que en caso de que la prueba de aislamiento no pueda ser realizada, se debe mencionar el informe y se deben recomendar medidas sustitutivas. ¿De acuerdo? Según esta asociación de aseguradoras, el límite inferior debería ser de 1 megaohmio, es decir, mínimo 1 megaohmio, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque dice, como es lógico, que los valores típicos son mucho más altos. Es decir, ese es el mínimo que tiene que tener de aislamiento la instalación. Si la instalación es nueva y está bien hecha,
Entonces ese aislamiento muchas veces es superior incluso a lo que puede medir el propio instrumento. ¿De acuerdo? Es decir, nos dará un aislamiento muy elevado. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, no solamente es un tema, digamos, que afecta al instalador, sino que las propias compañías de seguros, pues obviamente, pues van a pedir que se hagan estas pruebas porque al final, si hay un incendio, si hay un accidente, pues estas aseguradoras tendrán que actuar, ¿no? Por lo tanto, vemos que es importante la medida de aislamiento. Un dato importante. Fluke lanzó recientemente un comprobador de instalaciones, el Fluke 1664 FC, que tiene conectividad Bluetooth para la aplicación gratuita Fluke Connect. Y este instrumento hace una cosa muy interesante. Hemos hablado de que la prueba se debe hacer sin cargas. Pero ¿qué pasa si hay cargas conectadas? Entonces, si de repente aplicamos 500 o 1000 voltios, pues quizá podría ser un problema para las cargas. Entonces, este instrumento lo que hace es aplicar la tensión en rampa. Es decir, hace una primera prueba. Va aplicando la tensión lentamente, incrementándola y va verificando la corriente que aparece. De esta forma, el equipo es capaz de proporcionar información de si hay cargas conectadas, porque si hay cargas conectadas aparece corriente, ¿de acuerdo? Y entonces el equipo lo va a detectar y va a indicarle al usuario esta situación, de forma que el usuario puede, digamos, no realizar la prueba, ¿de acuerdo? O si lo desea, puede realizarla también, pero digamos el equipo le va a avisar de que podría ser peligroso para las cargas, si hay conectadas, porque está detectando cargas conectadas. ¿De acuerdo? Entonces, realmente es una prueba de test previa muy importante, porque al final, si dañamos la instalación de un usuario, pues no va a ser nada bueno. Muy bien, ya hemos visto continuidad, hemos visto aislamiento. Hay locales donde también se tiene que verificar, digamos, el aislamiento de paredes y suelos, ¿de acuerdo? Entonces hay una norma, la UNE 20460, aplicable a locales no conductores. Entonces en estos locales tiene que haber una resistencia de aislamiento entre las paredes y el suelo y tierra, ¿de acuerdo? Existirá otros locales como quirófanos y demás, donde sean locales conductores, ¿no? Y entonces se pedirá una resistencia máxima determinada, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de locales no conductores. Entonces debe realizarse con un medidor de aislamiento capaz de suministrar 500 voltios en vacío o 1000 voltios si la tensión de la instalación, como hemos visto anteriormente, es superior a 500 voltios. Se efectúa la medida sobre un electrodo, es decir, para poder hacer contacto con el suelo o con las paredes hay que utilizar un electrodo que tiene unas dimensiones y unas características que vienen definidas en el reglamento, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es poner una esterilla que haga contacto húmedo, una esterilla con este electrodo metálico, y vamos a poner un peso indicado en 75 kilogramos para que haga buen contacto este electrodo con el suelo. Y vamos a aplicarle una tensión entre el electrodo y la toma de tierra, por ejemplo, de la base Chuco. ¿De acuerdo? Aplicamos los 500 voltios y entonces el equipo medirá el aislamiento que existe entre la tierra y el suelo. ¿De acuerdo? Y lo mismo podemos hacer para las paredes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, para tensiones de trabajo menores de 500 voltios, la resistencia de aislamiento debe ser superior a 50.000 ohmios, ¿no? Y si la tensión es superior, si vamos a aplicar una tensión de 1000 voltios, deberá ser superior a 100.000 ohmios. ¿De acuerdo? Simplemente es una prueba particular que se puede hacer en algunos casos. Se puede utilizar también un electrodo triangular con esas características, esas dimensiones, y haremos nuevamente la prueba colocando el peso encima. También se puede hacer en paredes. En este caso habrá que aplicar un peso de 25 kilogramos. Claro, ¿y cómo se aplica un peso de 25 kilogramos sobre una pared? Pues lo que hace mucha gente es utilizar una báscula, ¿no? Ponen una báscula sobre el electrodo y entonces aprietan la báscula, digamos, para conseguir que indique 25 kilogramos. Entonces estaríamos aplicando una fuerza de 25 kilogramos sobre el electrodo contra la pared y de esta forma pues podremos realizar la prueba. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto resistencia de suelos y paredes. Vamos a hablar también de resistencia de puesta a tierra, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto nuestro sistema TT y tenemos nuestras puestas a tierra del centro de transformación
y tendremos también nuestra puesta a tierra, nuestro electrodo de puesta a tierra de nuestra propia instalación, independientemente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí ese electrodo será una varilla o será una malla o será bueno, un sistema de puesta a tierra determinado. Y esa varilla pues podrá oxidarse, con lo cual digamos al final el contacto que va a hacer con la tierra pues no será todo el deseable. Es decir, aparecerá una resistencia respecto a la referencia de tierra que utilizamos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a querer medir ese electrodo. Vamos a medir la resistencia de ese sistema de puesta a tierra, que puede ser un electrodo, puede ser varios electrodos, como sabemos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un sistema donde tenemos la pica, tenemos la toma de tierra, tenemos el conductor de tierra, tenemos la barra de tierras principales, tenemos los conductores de protección, ¿de acuerdo? Y tenemos los conductores de equipotencialidad principal. Es decir, en principio, todo aquello que pueda ser accesible, todo aquello que sea metálico y que pueda ser accesible a un usuario, debería estar puesto al mismo potencial. Y por eso se utilizan los conductores de protección, para que todos estén puestos a una misma conexión, de forma que si hay una elevación de tensión, por ejemplo, en el terreno porque caiga un rayo, pues no va a haber diferencias de tensión entre, por ejemplo, el frigorífico o la lavadora, ¿no? O en una oficina entre la máquina fotocopiadora y la máquina de bebidas, ¿eh? O si estamos tocando apoyados en una barra, en una viga metálica, pues y tocamos también con la otra mano, pues la máquina fotocopiadora, que no estén a diferentes tensiones, de forma que aparezca una corriente a través de nuestro cuerpo. Es decir, todo aquello que pudiera tocar un usuario, todo aquello metálico que pudiera tocar un usuario, debería estar puesto al mismo potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahí tenemos nuestro sistema, puede ser una pica, como decimos, varias picas, una malla, una chapa, un anillo, diferentes sistemas. Entonces lo que queremos es evitar, digamos, que circule una corriente, digamos, elevada a través de nuestro cuerpo. Porque, digamos, lo que mata o lo que puede ser peligroso no es tanto la tensión, sino la corriente que circula a través de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que evitar que la tensión de contacto sea superior a 25 o 25 voltios. ¿De acuerdo? Podemos suponer que la resistencia del cuerpo humano media es de unos 1000 ohmios aproximados, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer el cálculo de cuál sería la corriente que circularía a través de nuestro cuerpo si tocamos pues, un cable a 230 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos es que haya unas protecciones que disparen para que no circule esa corriente. Muy bien. ¿Cómo se mide la resistencia de puesta a tierra? ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo ahora. Para medir la resistencia de puesta a tierra, directamente, es decir, vamos a utilizar un instrumento que se llama telurómetro, y que en el caso de Fluke, el comprobador multifunción Fluke 1664 lo incluye ya también. Entonces, este equipo lo que utiliza es dos picas auxiliares. Es decir, a la izquierda tenemos la puesta a tierra, el electrodo de puesta a tierra, y ese electrodo está conectado, o inicialmente está conectado, como lo vemos ahora, a la barra de tierras, pero cuando utilizamos este método de dos picas auxiliares, hay que desconectarlo, porque si no, no funciona correctamente el método. No siempre se puede hacer esto, y vamos a ver cómo puede haber métodos alternativos, pero ya son métodos más sofisticados que implican instrumentos quizá más caros. ¿De acuerdo? Entonces, para utilizar el método de los dos picas auxiliares hay que desconectar el electrodo de la barra de tierras, y lo que hacemos es utilizar un telurómetro, en este caso el Fluke 1664 FC, que utilizando dos picas auxiliares, es decir, dos varillas pues, de unos 30 centímetros de longitud, las vamos a colocar en el terreno y vamos a separarlas, mínimo, ahí pone 10 metros, pero muchas veces hay que separarlas más, 15 o 20 metros, incluso más. Hay que separarlas en línea recta y evitar también que los cables no estén juntitos, no vayan juntos porque entonces se pueden interferir. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el telurómetro?
El tulurómetro lo que hace realmente es inyectar una corriente entre el electrodo exterior y entre el electrodo auxiliar, la pica auxiliar 1, y el electrodo que queremos medir su resistencia de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Inyecta una corriente en el terreno. ¿De acuerdo? Por otro lado, también mide cuál es la tensión entre el electrodo central, la pica auxiliar 2, y el electrodo bajo prueba. Entonces, teniendo corriente y teniendo tensión, aplicando la ley de Ohm, podemos calcular cuál es la resistencia de puesta a tierra de este electrodo. ¿De acuerdo? Muy bien, aplicamos esa corriente, inyectamos esa corriente en el terreno. Esas corrientes que inyectamos en el terreno implican que aparecen unas variaciones de tensión en el terreno y por eso tenemos que separar suficientemente las varillas. Si las pusiéramos muy cerca, por ejemplo a 2-3 metros, esos pozos de potencial, esa zona del terreno que aparece en la diapositiva de color marrón oscuro, interferirían unas con otras y la medida no sería correcta. Por eso lo recomendable es realizar varias medidas a diferentes distancias o diferentes direcciones incluso y comprobar los resultados. Si el resultado no cambia, quiere decir que seguramente nos hayamos alejado lo suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, como indica aquí, en teoría, habría que realizar pues 3 medidas para asegurarse la correcta referencia de tensión nula, es decir, que estamos suficientemente alejados. ¿De acuerdo? Valores óptimos. Pues como vemos, el reglamento electrotécnico de baja tensión en principio es bastante permisivo, ¿no? Porque si consideramos que la tensión de contacto es de 50 voltios y que el diferencial es de 3000 amperios, para conseguir esto, la resistencia de puesta a tierra, con tal de que sea menor de 1666 ohmios, sería suficiente. 50 voltios entre 30 miliamperios nos da eso. Y si estamos hablando de un local, por ejemplo, de piscinas, que tenga jacuzzi o un local que pueda tener humedades, pues sería un poquito menor porque la tensión, digamos, que consideramos de 24 voltios. Esto por un lado. Luego también la guía técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología nos indica que cuando la instalación tiene pararrayos, la resistencia debería ser inferior a 15 ohmios y sin pararrayos menor a 37. Y si esa instalación tiene aspectos relacionados con las telecomunicaciones, antenas, digamos elementos de comunicaciones, entonces el reglamento de comunicaciones nos indica que la resistencia puesta a tierra debe ser menor de 10 ohmios. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que cuanto menor, mejor. ¿De acuerdo? Y que también que este valor puede depender con el tiempo, puede variar con el tiempo. En verano se seca el terreno, es menos conductor, va a depender de la humedad, de la temperatura, del propio terreno. Por eso, antes de hacer la instalación de puesta a tierra, hay que verificar la resistividad del terreno. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos hecho esta prueba y como vemos aquí, es obligatoria. Es obligatoria realizarla para el instalador autorizado o el comprobado, la persona que lo va a comprobar, ¿no? Que se debe comprobar, ¿no? Para dar de alta la instalación. Y se debe revisar al menos anualmente, en la época que el terreno esté más seco. ¿De acuerdo? Muy bien, en el caso de que nuestra instalación no se pueda desconectar, de que no podamos desconectar el electrodo de puesta a tierra, tendremos que buscar un método alternativo. ¿Y por qué no se puede desconectar? Vamos a verlo aquí un poquito. En la imagen anterior, donde teníamos la inyección de corriente, imaginémonos que realmente no lo desconectamos el electrodo de la barra de tierras. Entonces el equipo va a inyectar una corriente que viene desde el electrodo auxiliar más externo, circula por el terreno y en este caso, si no hemos desconectado la pica de la barra, puede retornar parte de esa corriente por el propio electrodo bajo prueba, pero podría retornar también por esta tubería metálica, como vemos por aquí. Con lo cual, el equipo no sabe qué corriente estamos inyectando realmente a través de la pica. Sabe la corriente que está inyectando en el terreno, pero no sabe la corriente que circula por el electrodo. Por lo tanto, el cálculo de tensión entre intensidad no sería correcto. Entonces, cuando no podamos desconectarlo, podemos utilizar un telurómetro más avanzado que utiliza una pinza amperimétrica. Se le puede conectar una pinza amperimétrica y de esta forma vamos a medir la corriente directa que atraviesa el electrodo. Entonces, aunque no toda la corriente retorne por este electrodo,
nosotros sí que la medimos. Por lo tanto, sabemos la corriente y medimos la tensión, porque esa no ha cambiado, ¿eh? Estamos midiendo la tensión directamente. Entonces, con este método no hace falta desconectar el electrodo de puesta a tierra de la instalación, ¿eh? De forma que es mucho más segura. Incluso hay instalaciones donde no se permite, ¿no? O que sería peligroso. Habría que pedir, digamos, considerar una situación especial, ¿de acuerdo? Otro método que también se puede utilizar, pero que no mide directamente la puesta a tierra, es el método que llamamos sin picas, ¿eh? En este caso se utilizan dos pinzas especiales, ¿eh? Y lo que hacemos es medir impedancia de bucle de tierra. Es decir, vamos a medir la resistencia de un bucle. Este método se puede utilizar cuando hay varias resistencias en paralelo. Es decir, si tenemos una resistencia en el terreno, un electrodo en el terreno, y de ese electrodo sale un cable y lo tenemos al aire, por ejemplo, este método no valdría. Tiene que ser aplicado en sistemas donde hay varios electrodos en paralelo, ¿de acuerdo? Este sistema se puede presentar, como vemos aquí, con un teledurómetro con dos pinzas, una que mide corriente y otra especial que induce una tensión en el circuito, o puede aparecer también, como vemos en esta otra diapositiva, a través de una pinza especial, que realmente la mordaza tiene dos pinzas, ¿eh? Esas dos pinzas que las vemos separadas en la imagen de la izquierda estarían unidas en una sola pinza en este otro equipo, ¿eh? Pero como vemos, en este dibujo de la casa con varias picas en paralelo, tiene que suceder realmente esto. Tiene que haber varias picas en paralelo, ¿de acuerdo? Para medir la impedancia de bucle de tierra. Y muchas veces esta medida es sustitutoria de la medida directa de puesta a tierra. Muy bien, ya hemos visto ensayos sin tensión, ¿eh? Esto es lo que podemos verificar sin tensión. Una vez que hemos visto que todo esto está correcto, ya podríamos pasar a los ensayos con tensión. Y el más básico sería verificar la polaridad, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos una lámpara, ¿eh? Y ponemos un interruptor, que actúe solamente sobre una fase, corremos el riesgo de que hacerlo mal y conectarlo sobre el neutro. Entonces, en este caso, por ejemplo, si abrimos el interruptor, evidentemente la lámpara no funciona, pero si nos confiamos y pensamos que el cable que está apagada, y tocamos el cable de fase, evidentemente, pues eso va a representar un problema. ¿De acuerdo? Muy bien, pues para eso el reglamento electrotécnico de baja tensión nos obliga a utilizar un detector de polaridad. ¿De acuerdo? Con este equipo de Fluke, el Volt Alert, podemos detectar si una toma tiene tensión o no tiene tensión. ¿De acuerdo? Es un equipo muy básico que lo podemos llevar en el bolsillo y que nos va, digamos, a permitir detectar esa tensión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos hecho el ensayo de polaridad. En una instalación trifásica, como es lógico, tendremos que verificar la secuencia de las fases, es decir, un sistema trifásico, las ondas que podemos medir, la forma de onda que podemos medir, por ejemplo, entre fase y neutro. Si tuviéramos un osciloscopio Fluke por ejemplo, de 3 o 4 canales, podríamos ver las formas de onda asociadas a fase 1 neutro, fase 2 neutro y fase 3 neutro, y podríamos ver que si el sistema está correcto, que entre la fase 1 y la fase 2 hay un desfase de 120 grados, es decir, que está, digamos, no son simultáneas los máximos y mínimos en las dos fases, y nuevamente un desfase de 120 grados entre la fase 2 y la fase 3. Eso lo que hace es que giren los motores en la secuencia correcta. Si intercambiamos dos fases, lo que va a suceder es que el motor va a girar en la dirección contraria. Por lo tanto, eso podría ser un problema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que utilizar nuestro comprobador multifunción, conectarlo a la red, y el equipo nos va a indicar la rotación de fases. Si va a girar como secuencia L1, L2, L3, o si va a girar, digamos, en secuencia inversa. ¿De acuerdo? Muchas veces me preguntan si este equipo puede determinar si la fase 1 es la fase 1. Y es una pregunta extraña, aunque tiene sentido. Por ejemplo, si tenemos una alimentación, por ejemplo, de un transformador e instalamos un grupo generador, llegará un momento en que tengamos que hacer una conmutación entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces,
lo que queremos ver también es si, o si tenemos un UPS con varias entradas y digamos, entrada de bypass, lo que puede interesarnos es que, digamos, estén sincronizadas la fase 1 con la fase 1 de la instalación 1 con la fase 1 de la instalación 2. La fase 2 con la fase 2 y la fase 3 con la fase 3. Entonces, eso, digamos, no es esto. La comprobación de rotación de fase simplemente es que una instalación gira en la dirección correcta. Pero podría girar también, digamos, igualmente si cambiamos la L3 por ejemplo, L3, L1, L2. Tendría la misma rotación de fases, ¿de acuerdo? Pero ya no estaríamos conectando, digamos, si hacemos la transferencia, no estaríamos conectando las mismas fases, ¿de acuerdo? Por tanto, esta prueba es la secuencia de fases. No identifica en dos circuitos diferentes si realmente son la misma fase o no, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto el ensayo de polaridad con tensión, hemos visto la medida de secuencia de fases también con tensión. ¿eh? Vamos a ver también la resistencia de lazo, impedancia de bucle de lazo, que también es una medida que a veces es sustitutoria de la medida de resistencia de puesta a tierra cuando no podamos utilizar picas auxiliares. Vemos nuestra instalación, a la izquierda tenemos el centro de transformación y a la derecha tenemos nuestra propia instalación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí un bucle. Tenemos el bucle que está formado por el cable de fase, el secundario del transformador del centro de transformación, la pica de puesta a tierra del centro de transformación, nuestra pica del sistema eléctrico, de nuestro propio sistema eléctrico. ¿De acuerdo? Y en caso de que haya un defecto a tierra de fase, pues vemos ese circuito. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a medir esa resistencia. Entonces, esa resistencia estaría compuesta por la toma de resistencia de la instalación, más la toma de resistencia del transformador, más la resistencia del transformador, más la resistencia del cable de fase, más la resistencia de nuestra propia instalación. La resistencia de puesta a tierra de nuestra propia instalación. La resistencia del cable debe ser pequeñísima, debe ser pequeña, porque si no se calentaría el cable. Lo mismo que la resistencia del transformador y digamos que las compañías eléctricas se cuidan mucho de que las puestas a tierra de los centros de transformación estén realmente, tengan valores realmente bajos. Por lo tanto, si consideramos la suma de todas estas resistencias, podemos digamos, considerar que la parte más importante será realmente nuestra puesta a tierra. ¿De acuerdo? Es decir, que la resistencia de ese bucle es aproximadamente parecida a la resistencia de nuestra puesta a tierra. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces esto ya nos da una forma de aproximarnos, de medir esa resistencia de nuestra puesta a tierra midiendo la resistencia del bucle. ¿De acuerdo? Si la resistencia del bucle es aceptable, eh, digamos, se puede considerar entonces que la resistencia de nuestra puesta a tierra, pues debe ser inferior, normalmente, en general debería ser menor, porque al final estamos sumando impedancias, ¿no? Pero vamos a considerarlo aproximado, ¿de acuerdo? Entonces, si no podemos poner picas auxiliares, podremos medir la resistencia de bucle a tierra, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace la medida de resistencia de bucle a tierra? Pues se hace muy fácil, se realiza muy fácil y por eso se utiliza mucho pues, en casas, en oficinas, porque la podemos hacer directamente desde la base Chuco o en el cuadro eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos en la imagen anterior, lo que vamos a crear es un bucle de circulación de corriente a tierra. Por lo tanto, esta prueba podría disparar el diferencial. Y digo podría porque realmente el comprobador de Fluke introduce dos funciones diferentes de hacerlo. La primera, que es la que más nos interesa, es inyectando una señal especial entre el cable de fase y tierra que no debe disparar el diferencial. ¿De acuerdo? Es una señal especial eh, eh, con un valor relativamente pequeño de corriente para que no dispare el diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar primero esa función de no disparo, medida de bucle de tierra sin disparo. En teoría no debería disparar el diferencial, ¿de acuerdo? Es una corriente lo suficiente
adecuada para poder medir la impedancia de ese bucle de tierra. Es decir, sabiendo la tensión, sabiendo la corriente que inyectamos, el equipo va a medir la resistencia de bucle de tierra. Lo que puede suceder a veces es que si tenemos armónicos y la instalación ya está trabajando y tenemos armónicos, tenemos ruidos en la propia instalación, pues el equipo puede decirnos que hay demasiado ruido en la instalación. Entonces, si lo queremos, podemos realizar la prueba, pero sabiendo que puede ser, el nivel de ruido puede ser elevado, ¿de acuerdo? Y entonces el valor quizá no sea todo lo preciso que pudiéramos esperar, ¿de acuerdo? Pero el equipo nos va a permitir realizar esa medida, pero nos va a avisar. En el caso de que el ruido sea muy elevado, podemos optar por otra opción. El equipo tiene, el Fluke 1664, tiene la opción de inyectar una corriente mucho más elevada. Claro, mucho más elevada significa que va a disparar el diferencial. Por lo tanto, tendremos que puentearlo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos los dos métodos. Sin disparo con una corriente relativamente suficiente o con una corriente muy elevada en el caso de que nuestra instalación tenga mucho ruido, muchos armónicos, pero entonces tendremos que puentear el diferencial porque se puede disparar. ¿De acuerdo? Nuevamente, sabiendo tensiones y corrientes, podemos calcular la impedancia de bucle de tierra. Muy bien, y lo que nos indica el reglamento es que de esa resistencia debe ser la misma que tenemos, debe ser, digamos, del mismo valor que la resistencia de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Es, como decimos, es un método alternativo y recomendable cuando no podamos usar el telurómetro. Entonces, siempre tendremos que buscar alternativas. Es mejor utilizar este método que no utilizar ninguno. ¿De acuerdo? Muy bien, utilizando este método, además podemos obtener una medida adicional, que es lo que llamamos la corriente previsible de fallo. Es decir, sabiendo la tensión y sabiendo la impedancia, ¿de acuerdo? Es decir, sabiendo la tensión fase tierra y sabiendo la impedancia de bucle de tierra, el equipo nos calcula cuál es la corriente, digamos, previsible de fallo. Y esa corriente es la que vamos a utilizar para dimensionar adecuadamente el diferencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Además de medir la impedancia de bucle de tierra, el equipo Fluke 1664 también nos va a permitir medir la impedancia de línea. Es decir, es un valor mucho más pequeño, porque aquí ya no intervienen las tierras, simplemente la resistencia de fase con la resistencia del transformador con la resistencia de neutro. ¿De acuerdo? Y de esa forma podemos calcular también la impedancia de línea. Y en este caso, lo que vamos a calcular, la corriente que podemos calcular es la corriente previsible de cortocircuito. ¿Cuál sería la corriente de cortocircuito en el caso de que tengamos un fallo, un contacto fase neutro? Sería la tensión fase neutro dividido por la resistencia, la impedancia de línea. Esta medida, este valor nos va a ayudar a dimensionar correctamente la capacidad de corte de los magnetotérmicos, o si hablamos de diferenciales, digamos, de los que utilizamos en casa, la capacidad de corte también del diferencial, la corriente que soporta de corte el diferencial, en caso de que sea un diferencial compacto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos también revisada la resistencia de lazo. ¿De acuerdo? Hemos visto ya la ensayo de polaridad, la medida de secuencia de fases y la resistencia de lazo. También el reglamento nos pide que hagamos ensayos funcionales, es decir, que verifiquemos que los interruptores pues cortan las luces correctamente. Es decir, un fallo pues típico que puede aparecer en una instalación pues es con los interruptores dobles, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando me entregaron la casa, ¿no? Pues el interruptor de conmutación de la mesita de noche, pues no funcionaba correctamente con el interruptor, digamos, de entrada de la habitación. Entonces, eso es un ensayo funcional. Hay que verificar que si uno apaga un lado, pues desde el otro se puede encender, cosa que no sucedía en mi caso, ¿no? Entonces, tenemos que verificar esos ensayos funcionales de que la instalación bajo tensión funciona correctamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esos ensayos funcionales van a verificar el coordinado de los aparatos, los motores que giran en la dirección correcta, elementos auxiliares, accionamientos de bloqueo, ¿de acuerdo?
Entonces debemos verificar que se han montado correctamente, que regulan bien, que la iluminación funciona bien, que se puede regular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuación a verificar los interruptores diferenciales. ¿De acuerdo? Un aspecto muy importante y que, pues debido a nuestro sistema ATT, nos diferencia también de muchos países, ¿no? Donde no se montan interruptores diferenciales, ¿no? A veces sucede en Estados Unidos, en Alemania, que se montan protecciones magnetotérmicas o fusibles y no tanto diferenciales, ¿no? En Italia también se suele montar protecciones diferenciales, ¿no? Va a depender del sistema TN, TNS, TNC, TT, ¿de acuerdo? Muy bien, en nuestro caso tenemos los diferenciales y lo que queremos es evitar que circule una corriente determinada durante un tiempo determinado a través del cuerpo en caso de que nuestro cuerpo entre en contacto con la tensión, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, se puede definir esta gráfica que tenemos aquí de peligrosidad. En el eje horizontal tenemos la corriente en miliamperios que circula por nuestro cuerpo. Y en el eje vertical tenemos el tiempo que está circulando esa corriente por nuestro cuerpo. Entonces podemos definir 4 zonas. La zona verde, Z1, sería una zona donde, bueno, pues realmente no hay ninguna reacción por parte de nuestro cuerpo. Es decir, podríamos estar ahí permanentemente con 0,2 miliamperios y no pasaría nada. ¿De acuerdo? La zona Z2 es donde ya empieza a percibirse el paso de la corriente. Y vemos que esta zona Z2, digamos verticalmente, por ejemplo a 100 miliamperios, como vemos aquí, si subimos hacia arriba, si la cantidad de corriente, si el tiempo que circula es muy elevado, bueno, es suficientemente elevado, pasamos a una zona más peligrosa. Es decir, que va a depender no solamente del valor de la corriente, sino del tiempo. ¿De acuerdo? En esta zona ya comenzamos a percibir pues, que circula corriente por nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? La zona Z3, digamos que en teoría no hay ningún daño orgánico, pero ya empieza a haber contracciones musculares, dificultad de respiración, perturbaciones reversibles en la formación y propagación de impulso del corazón. ¿eh? Podemos tener la fibrilación auricular, paros temporales del corazón, pero no tanto fibrilación ventricular, que en teoría es la más peligrosa. ¿De acuerdo? Pero, como vemos, ya es una situación que puede ser desagradable y, claro, dependiendo del estado de la persona, pues también quizá pueda ser peligrosa. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la zona Z4, que como aparece además en color rojo, pues la posibilidad ya de fibrilación ventricular, es decir, podemos tener paro cardíaco, respiratorio, tetanización, quemaduras graves, etcétera. Es decir, tenemos que evitar esta zona Z3 y Z4 como sea posible. ¿De acuerdo? Pero como hemos visto depende de la corriente y del tiempo. Por lo tanto, los diferenciales, que son los elementos que nos van a proteger contra esta situación, tendremos que tenerlos, de acuerdo, adecuadamente calibrados para que disparen con la corriente adecuada en el tiempo adecuado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para eso, nuevamente vamos a utilizar los comprobadores multifunción. Alguien podría decir, pero bueno, los diferenciales ya tienen un botoncito que se pulsa y nos dice si está bien o está mal. O nos dice si dispara o no dispara. Pero claro, ese botoncito no nos dice ni con qué corriente ni en qué tiempo dispara. Y los diferenciales se pueden deteriorar, por ejemplo, con su actividad. Es decir, si estamos en una zona donde caen muchos rayos y se activan frecuentemente, pues puede suceder que pierdan esas capacidades originales de disparar en el tiempo adecuado. Entonces, es importante que disparen suficientemente rápido para que no tengamos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, esta prueba se puede hacer también directamente desde la base Chuco o desde el cuadro eléctrico. ¿De acuerdo? Es muy fácil de realizar. Simplemente lo que tenemos que hacer es caracterizar esa curva del diferencial. ¿De acuerdo? Como hemos visto aquí, tenemos una curva del diferencial y tenemos que caracterizarla. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la norma 61008, que define los valores de referencia de los fabricantes, lo que vamos a hacer es varias pruebas. A la corriente nominal debería disparar en 300 milisegundos y a 5 veces la corriente nominal debería disparar en 40 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, si verificamos esto, podremos estar seguros que el diferencial funciona correctamente y que, por ejemplo, a 0,5 veces la corriente nominal no dispara. Es decir,
el diferencial podría disparar, por ejemplo, a un valor inferior a su corriente nominal. Y eso, según esto, está correcto. Lo que no debe hacer es disparar por debajo de 0,5 veces la corriente nominal, porque entonces, eh, en vez de ser una ventaja, se convertiría en un inconveniente para nuestras instalaciones, ya que nos estaría interrumpiendo la instalación sin motivo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es lo que vamos a verificar. Vamos a verificar que el diferencial no dispara para corrientes de 0,5 veces el valor nominal. Vamos a verificar que dispara en 300 milisegundos para el valor nominal y que dispara en 40 milisegundos para 5 veces el valor nominal. ¿De acuerdo? De esta forma, el comprobador multifunción va a verificar secuencialmente, lo podemos hacer de una forma fácil y sencilla, para el valor nominal de la corriente que hayamos elegido para nuestro diferencial, como vemos aquí en la parte superior. Vamos a indicarle bien manualmente, bien en secuencia por 0,5, por 1, etcétera. Vamos a poder elegir el tipo de diferencial que estamos probando. Y también, importante, se debe probar, según indica las normativas, tanto con el ciclo positivo de la onda como con el ciclo negativo de la onda. Es decir, hay que hacer dos pruebas a 0 y a 180 grados para verificarlo. Finalmente, el equipo, como es muy listo, nos va a indicar si ese diferencial pasa o no pasa la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer de forma secuencial, para hacerlo mucho más rápido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues de esta forma vamos a poder verificar si los diferenciales disparan en el tiempo adecuado. Aquí vemos diferencial RCD, Residual Current Device, como se dice en inglés, RCD, dispositivo de corriente residual en castellano. ¿De acuerdo? Muy bien, pues de esa forma ya habremos hecho la prueba de los diferenciales. Hay que mencionar que también el comprobador multifunción 1664 nos permite realizar otra prueba adicional para los diferenciales, que es la prueba en rampa. ¿De acuerdo? Es decir, el equipo puede generar una rampa de corriente de fuga a tierra que parte de cero, va incrementándose y de esa forma vamos a descubrir realmente cuál es la corriente de disparo y cuál es el tiempo de disparo para esa corriente. Es decir, no solamente vamos a probar cuál es el tiempo de disparo para unos valores determinados como exige la norma, sino que también podemos verificar a qué corriente dispara el diferencial. Y en ese punto exacto, cuál es el tiempo de disparo. Es decir, vamos a caracterizar de una forma muy profesional nuestro diferencial. ¿De acuerdo? Pues de esta forma ya hemos visto también los ensayos sobre diferenciales. Podremos medir también las corrientes de fuga. Si tenemos una instalación, por ejemplo, lo típico, ¿no? Una casa o una oficina donde de vez en cuando salta el diferencial, ¿de acuerdo? Por la lavadora o por la fotocopiadora o lo que sea, ¿no? Muchas veces porque hay humedad y entonces esa humedad da lugar a corrientes de fuga a tierra, ¿de acuerdo? Como vemos aquí. Esa corriente de fuga a tierra va a circular a través del cable de tierra y de esa forma pues el diferencial va a dispararse, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente de fuga a tierra en condiciones normales debería ser inferior a 1 miliamperio, ¿de acuerdo? Muy bien, vale, pues una, una muestra, digamos, sencilla de cómo utilizar una pinza de fugas. Muchas veces pues me hacen la pregunta de cómo hay que pinzar los cables. Pues depende de la instalación y depende de lo que queramos ver. Por ejemplo, las pinzas de fugas realmente son pinzas amperimétricas normales, pero que tienen una gran sensibilidad. Es decir, pueden medir corrientes muy pequeñitas, inferiores a 1 miliamperio, microamperios, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer la pinza realmente es medir el campo magnético de los cables que circulan por su mordaza. Entonces, en el ejemplo de la izquierda vemos que está, digamos, la pinza abraza el cable de fase y neutro. Entonces, lo que va a medir realmente, en este caso la pinza, es la corriente que no retorna por esos cables. Es decir, por ejemplo, podemos imaginarnos que la corriente circula hacia la derecha por el cable de fase y retorna hacia la izquierda por el cable de neutro.
Esto en realidad no es así porque la corriente sabemos que es alterna, ¿no? Pero podemos imaginarnos ese caso durante medio ciclo. Entonces, la corriente que no retorna, digamos, por el otro cable, es porque retorna por otro sitio y puede retornar a través de tierra. Entonces, en la pinza lo que va a medir es la diferencia del campo magnético entre los dos cables. Y esa diferencia es exactamente la corriente que se fuga. ¿De acuerdo? Para una instalación trifásica podemos abrazar, por ejemplo, una instalación trifásica sin neutro, podemos abrazar los tres cables activos. Y nuevamente la pinza va a medir el campo magnético diferencia de esos tres cables, con lo cual nos va a indicar cuál es la corriente que no retorna por los mismos. ¿De acuerdo? Podemos abrazar también el neutro y entonces nos indicaría, si es una instalación trifásica con neutro, cuál es la corriente que no retorna por esos cables. ¿De acuerdo? Pero aquí vemos a la derecha, parte superior derecha, vemos un ejemplo un poco más extraño, porque también estamos abrazando el cable de tierra. Muy bien, entonces sería la corriente que no retorna ni por los cables activos ni por el cable de tierra. Y entonces, ¿por dónde puede fugarse esa corriente? Pues, por ejemplo, a través de los pernos. Si estamos en un motor, pueden circular corrientes de fuga a tierra a través de los rodamientos y del rodamiento a la carcasa del motor. Y si la puesta a tierra no está correcta, el cable está cortado o lo que sea, pues podría circular a través de los propios pernos del cable de la estructura. ¿Vale? O finalmente podemos medir también cuál es la corriente que retorna, que circula a través del cable de puesta a tierra. ¿Eh? Entonces vemos diferentes formas de medir esta corriente de fuga a tierra. Muchas veces las fugas no se producen cuando nosotros estamos. Por eso es importante utilizar, por ejemplo, una pinza de fugas como la de Fluke, que tiene memoria interna. Tiene memoria interna y puede dejarse registrando. De esa forma podemos dejarla registrando durante un día, por ejemplo, y ver cuál ha sido la evolución de las corrientes de fuga a tierra. Aunque no se haya disparado el diferencial, podremos ver seguramente variaciones a lo largo del día y podremos detectar cuál es el equipo que, colocándolo en diferentes sitios, cuál es el equipo que fuga más corriente y que es probable que cuando dispare el diferencial sea la causa. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya para acabar, digamos, esta presentación de verificaciones, mencionaríamos también que el reglamento electrotécnico de baja tensión, a través de la instrucción técnica complementaria 28, pues nos pide que verifiquemos la iluminación de emergencia, ¿no? Alumbrados de evacuación, ambiente antitánico y zonas de alto riesgo. Y para eso utilizaremos un lusómetro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto cómo se hacen todas estas pruebas y ahora vamos a repasar simplemente que la instrucción técnica complementaria número 3 nos indica que hay varias categorías de instaladores eléctricos. Y en función de esa categoría, pues se exige una serie de instrumentos, como son el telurómetro, el medidor de aislamiento, multímetros, pinzas amperimétricas que miden hasta 500 voltios y corrientes hasta 20 amperios, medidor de corriente de fugas, ¿de acuerdo? Con una resolución mejor o igual a 1 miliamperio, detectores de tensión, analizadores, registradores de potencia y energía, ¿de acuerdo? Depende de la categoría, puede ser registrador de potencia y energía o también que mida armónicos, ¿de acuerdo? Para verificar la calidad eléctrica, ¿de acuerdo? Equipo para verificar la sensibilidad de disparo de los interruptores, equipo verificador de continuidad de conductores, medida de impedancia de bucle y otras herramientas, y el lusómetro, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, prácticamente muchas de las pruebas que hemos realizado se realizan a través del comprobador multifunción que hemos visto. La categoría especialista, como se exige un analizador de redes y de armónicos, pues entonces ya tendremos que utilizar un equipo que no solamente mida corriente, potencia y energía, sino que además nos mida los armónicos. En este caso, por ejemplo, el Fluke 1736, vemos que también incluye la sonda para el neutro para medir la corriente de armónicos por el neutro. Y vemos la pantalla, aunque se vea en pequeñito, pues ese gráfico de análisis de armónicos que nos permite detectar problemas en las instalaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí tenemos ya un resumen de los diferentes equipos que Fluke puede ofrecerles, ¿de acuerdo? Vemos el comprobador multifunción que realiza todas esas pruebas que hemos visto, de medida de continuidad, tensión, aislamiento, pruebas diferenciales, telurómetros, relaciones de fases, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, la pinza Fluke 325,
Vemos la pinza de fugas 386 que tiene memoria, conectividad Bluetooth, lo mismo que también que el 1664, que puede transferir los datos a través de Bluetooth al teléfono móvil, a través de una aplicación gratuita que permite descargar luego todos los datos al ordenador, y es muy útil para realizar los informes directamente desde el teléfono móvil y no perder tiempo. Tenemos también los analizadores de energía, potencia de energía como de la familia 1730, como el Fluke 1732, medidores de armónicos y de energía. Es decir, el que compre, por ejemplo, un 1736, pues tiene ya tanto los armónicos, calidad eléctrica, como medida de potencias y energías, ¿no? Y un detector de tensión simple como el Fluke Voltameter. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto qué soluciones ofrece Fluke, ¿no? Hemos visto también el 1664 FC, que me gustaría destacar pues que realiza todas las medidas que hemos visto: tensión, fase neutro, neutro-tierra, neutro-tierra, todas de forma secuencial, automáticas, medida de continuidad, impedancia de línea de lazo, disparo de diferenciales, corriente de diferenciales, que tiene, digamos, pruebas pasa no pasa para los diferenciales, que puede hacer todas las medidas, todas no, la mayoría de las medidas de forma secuencial, rotación de fases, telurómetro, para hacer la medida directamente de tierras, detección de equipos conectados durante la prueba de aislamiento, muy importante, para evitar dañarlos, medida automatizada y secuencial de hasta 5 pruebas, y muy importante para todos los técnicos, porque como vemos en la imagen inferior izquierda, se pueden descargar todos los datos de forma instantánea al teléfono móvil. Y en el teléfono móvil se gestionan de una forma rápida, no tenemos que volver a la oficina para utilizar el ordenador, es realmente muy práctico. ¿De acuerdo? Analizadores de energía y calidad eléctrica, categoría 4, 600 voltios, categoría 3, 1000 voltios, es decir, para conectarlos en cualquier punto de la instalación. Medida de las tres fases en neutro, con sondas flexibles para un conexionado muy fácil. Registros de más de 20 sesiones, captura de interrupciones, caídas de tensión, elevación de tensiones, es decir, calidad eléctrica. Análisis de armónicos para saber por qué se disparan, también compatible con la aplicación gratuita Fluke Connect para transferir los datos al teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y incluye software también de análisis para ordenador de forma gratuita, ¿de acuerdo? Las pinzas de fugas que ya hemos mencionado, que también registran internamente y también se pueden conectar a la aplicación móvil para descargar los datos hasta 65.000 puntos de medida, ¿de acuerdo? Y son pinzas realmente grandes que pueden abrazar cables de hasta 61 milímetros. Sí, realmente son equipos muy útiles. Muy bien, me han proporcionado las siguientes promociones por si alguien está interesado. Vemos aquí algunas promociones del Fluke 1663 o del 1664 FC. FC viene de que es compatible con Fluke Connect. Entonces, desde el punto de vista técnico, el 1664 FC es realmente muy potente. Vemos que se incorporará gratis un comprobador T130 o T150 y que además de la aplicación gratuita para el teléfono móvil, se incluye el software, un software para hacer informes muy profesional, para conectarlo, digamos, al PC y también poder, digamos, descargar los datos y crear plantillas para hacer informes y demás. Entonces, un paquete muy profesional, de acuerdo a un precio, pues que es muy interesante. También existe otra promoción para los que quieran trabajar con termografía, una cámara TIS-20 con un sensor de 160 por 90 píxeles a un precio, como vemos aquí, reducido, ¿de acuerdo? Con capacidad de medir temperaturas hasta 350 grados, ¿de acuerdo? Y para acabar ya, otra promoción donde tenemos un multímetro con su funda a un precio de un ahorro del 30%. Y también un multímetro más pequeñito, por ejemplo el Fluke 115, con todo un kit de accesorios muy práctico con un ahorro del 43%. ¿De acuerdo? Y pues aquí vemos todas estas promociones. Antes les he puesto un vídeo, no sé si lo han visto todos, porque hemos lanzado un nuevo comprobador, el T6000, que es un equipo muy curioso, porque además de medir corriente, es parecido al que aparece aquí en la parte inferior, este que vemos aquí, con la mordaza abierta, pero además de medir la corriente, que es lo que hace normalmente una pinza amperimétrica, aunque tenga la mordaza abierta como este, sino como hemos visto en el vídeo inicial, no solamente mide la corriente sin contacto, que además es capaz de medir la tensión de un cable sin contacto. ¿eh?
sin contacto, digamos, con las puntas de prueba, porque mide a través de un sensor de campo eléctrico la tensión de ese cable respecto de tierra. Entonces nos va a permitir medir tensiones en los cables, aunque no tengamos puntos donde medir. Es un equipo muy sofisticado y muy interesante.